El régimen castrochavista madurista sabía que podía pasar un terremoto. Hoy lo vamos a ver acá, porque cuando hablamos de corrupción, hablamos que la corrupción mata. Toda la destrucción económica, política, social, moral, destrucción del lenguaje, de la ética, de todo en Venezuela fue hecha a propósito. Los invito a que no te apartes de acá porque esto es @azabache online libremente. ¿Sabías que el 80% de lo que ves en redes y noticias no son hechos, sino narrativas diseñadas para manipularte? Te doy 3 herramientas efectivas que utilizo a diario. Nunca confundas un hecho comprobable e indiscutible con una opinión emocional. Si te genera miedo, culpa o rabia, es manipulación. Pregúntate a ti mismo, ¿quién se beneficia si yo creo en esto? Si quieres saber más para defender tu mente, libremente, rompe el adoctrinamiento o te controlan. Tu manual de cabecera para que no te manipulen. Busca el link en el video, en la descripción o en mi bio. Difunde, tú eres el medio. Siete días del terremoto. Se cumple una semana de esta tragedia. 7 días y 2.295 muertos, según el último balance. Además, decenas de miles de personas bajo los escombros. Esas son cifras oficiales. Yo les puedo asegurar que son muchísimos más. Cuando se cumplen 7 días de este terremoto, conocemos una información gravísima. Una información que hay que analizar. Estudios científicos advirtieron hace años de que la tragedia iba a ocurrir. Estudios publicados en un informe de la revista Science en el año 2017 vaticinaban un terremoto de entre 7 y 7.6 grados en la escala de Richter. Wow. Lo grave, por supuesto, no es este estudio. Lo grave es que con esa información científica el régimen no se preparara. Y por eso el terremoto ha tenido en Venezuela un impacto como el que ven en sus pantallas. Por eso ha tenido, hasta el momento, 2.295 muertos. Porque el régimen miró para otro lado, a pesar del hecho de que, repito, desde al menos 2017 sabían los científicos que esto iba a ocurrir, advirtieron. Habrá un terremoto de entre 7 y 7.6. El terremoto llegó 9 años después de esa advertencia y fue doble, de 7.1 y 7.2, como vaticinaron los científicos. El régimen no es que miró para el otro lado. El régimen es una organización criminal, no es una organización política, no son funcionarios públicos, actúan como criminales. Esto lo han hecho sistemáticamente durante 27 años. Detectaron que durante siglos se acumuló tensión en la falla sobre la que se encuentra Venezuela. Sabían por eso que el terremoto iba a ocurrir. Repito, lo sabían los científicos y el régimen no hizo nada. Este es el estudio del que les hablo, publicado en 2017. Escuchen. Atención. En Dale un estudio like. publicado en 2017 en la revista Tectonics, Frank Audemars y sus colegas estudiaron la tasa de deslizamiento de una de las fallas dentro del límite de Caracas, la falla de Boconó. Remontándose a miles de años atrás, descubrieron que la falla no se había roto desde el devastador terremoto de magnitud 7,1 de 1812 que arrasó Caracas, lo que significaba que la tensión se había estado acumulando en la falla durante 2 siglos. Estimaron que el déficit de deslizamiento resultante era suficiente para producir un terremoto de magnitud entre 7 y 7.6. ¿Por qué entonces no hubo preparativos? ¿Por qué entonces no se formó a la población sobre cómo reaccionar ante los terremotos? ¿Por qué Venezuela no se preparó? Porque el trabajo de los criminales es cuidar su criminalidad. Aquí Venezuela lamentablemente está secuestrada por una tiranía, y nunca mejor dicho el nombre, es una narcotiranía terrorista. Esto es lo que es lamentablemente Venezuela. Han convertido a Venezuela en el epicentro del crimen organizado a nivel global.
Por eso es que no se ocupan de esto, no les interesa. Ustedes saben que en Venezuela, en los hospitales ni siquiera hay oxígeno. Eso es el régimen venezolano. Competencia de un régimen que además no solo no preparó a la población, sino que, como han denunciado ONGs como Provea o Transparencia Internacional, entre otras, durante estos últimos años, lejos de prepararse para un terremoto que los científicos advertían, desmontó los planes de respuesta temprana, desmontó los servicios de emergencia y dejó los hospitales con solo la mitad de la capacidad de respuesta, que es lo que también están denunciando hoy los afectados. Como consecuencia de esa no preparación, a pesar de las advertencias, hemos visto escenas tan duras como esta. Ahí vamos a ver imágenes del horror, de la tragedia sobre la tragedia. Una tragedia que ha quitado un velo enorme al mundo porque hoy se está viendo todo lo que han destruido esta organización criminal. Han destruido un país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, que debería ser una potencia, hoy está destruido. Y esto debe servirle al mundo para que vean las consecuencias de permitir que criminales tomen el mando de un país. Miren las imágenes. Mucho dolor en Venezuela, ¿eh? Mucho dolor, mucha rabia, mucha impotencia. Los venezolanos tenemos todo eso junto. Y seguimos gritando y pidiendo ayuda. Seguimos gritando y pidiendo ayuda al mundo. Lo dramático es que todo lo que acaban de ver en esas imágenes podría haberse evitado. No el terremoto, del que alertaron los científicos, sino las consecuencias de este. Nos acompañan en este club de prensa Gaby Perozo, analista y presidente de América Hispana, y también Manuel Aguilera, periodista, analista político, director de República USA. Gaby, empiezo contigo. ¿Por qué no se preparó el régimen cuando ahí queda ese informe científico de 2017? Ya sabían los expertos que esto iba a ocurrir tarde o temprano. Bienvenida. Bueno, eso estaría en la última lista de prioridades de este régimen que se ha robado miles de millones de dólares, Roberto, y que jamás ha trabajado en algo que se parezca a la prevención. Aquí no solamente estamos hablando de prevenir todos estos hechos. Yo vivía, recuerdo, en Caracas, en un edificio que tenía esa separación entre las escaleras y las paredes porque había sido construido 30 años atrás y se tomaban ese tipo de medidas y era algo que veíamos con regularidad. Te comentaba la semana pasada que en el colegio te decían que tarde o temprano iba a temblar fuerte, iba a haber un terremoto en Venezuela. No simplemente se trataba de un anuncio de una revista en 2017, sino que siempre los venezolanos supimos, y particularmente los caraqueños, que estábamos sobre una falla. El tema aquí es que ellos nunca han preparado ni para prevenir, ni mucho menos entonces para tener esos equipos de respuesta. También trabajé en otras tragedias donde habían camiones de bomberos, donde defensa civil funcionaba, donde los funcionarios se preparaban en el extranjero para poder ser rescatistas a el primerísimo nivel. Y nada de eso ocurrió porque es un régimen que no ama a su población, que nunca ha estado pendiente de cuidarla y por eso es tan lamentable y la cifra de muertos se va a multiplicar por mucho más por la desidia de esta dictadura. Yo le voy a agregar esto, ¿no? Porque ella dice un régimen que no ama a su población. Es que es más allá. No es cuestión de amor. Esta gente es criminal. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Hoy, cuando estamos haciendo esto, en Venezuela, dentro de los escombros, hay muchísimas personas quedándose sin oxígeno. Entonces, no podemos esperar nada de criminales. Lo que hay que hacer es todo lo posible por desmantelar esa organización criminal. No esperemos amor de criminales. Es un error. Aquí hay que salvar un país y realmente hay que salvarlo. Entonces el llamado
es para no bajar los brazos y aquí hay que apuntar a exigir les diría, la verdadera solución. Y la verdadera solución es desmantelar la organización criminal en Venezuela. Esto es importante, por eso me tomé una pausa, porque yo creo que es ahí donde nos tenemos que concentrar todos nosotros. 2.295 por el momento, pero alerta a Gaby Perozo, una cifra que lamentablemente va a multiplicarse. Y es lamentable que vaya a multiplicarse, como prevén las Naciones Unidas, los expertos, cuando, repetimos, un informe científico de 2017 alertaba a la población de ese posible terremoto que finalmente ha ocurrido en el mismo nivel de la escala que calculaban los científicos. Y dice Gaby Perozo, es que no solo es una cuestión de investigaciones científicas en esta revista, es que los venezolanos sabían que eso podía ocurrir y sin embargo no se hizo nada. Vamos a recoger otro extracto de esta investigación. Atención. Magel Higgins, geofísico de la Universidad Internacional de Florida, coincide en que la zona ya estaba a punto de sufrir un terremoto, aunque señala que los sismos son imposibles de predecir. Según Higgins, la infraestructura sísmica de Venezuela fue en su momento la más avanzada y densa de la región. Ahora es deficiente o inexistente. Doy la bienvenida también a Manuel Aguilera, director de República USA. Manuel, si los científicos lo sabían y el régimen no hizo nada, ¿estamos ante posibles delitos por parte de los jefes de la dictadura? Claro que sí, claro que sí. Pues yo creo que totalmente, porque es que nosotros estamos equiparando al gobierno de Venezuela con un gobierno de cualquier otro país, con los fines de un gobierno, sea más autoritario, sea más dictatorial o un gobierno democrático. Pero hace tiempo que esta administración precisamente le cambió el enfoque a la relación con el gobierno de Venezuela y empezó a tratarlo como una organización delictiva, que es lo que es. El chavismo no es más que una mafia, es una organización delictiva cuyo objetivo es tomar el control de la vida de los venezolanos y expoliar las riquezas naturales del país. Con esa lógica, la seguridad de los venezolanos nunca ha sido una prioridad para esa organización delictiva que ha acaparado el poder, ha detentado el poder desde el año 99. Y curiosamente, este terremoto ha afectado a zonas humildes, menos humildes, pero también prósperas, edificios de buena construcción y Exacto. zonas incluso turísticas, en las que, como decía Gaby, durante un tiempo se ha hecho una inspección, se ha hecho un mantenimiento, se ha hecho una prevención, pero con la dictadura, con el chavismo, esto no ha ocurrido, ¿no? Para mí hay una responsabilidad total, hay una responsabilidad de la cúpula de esta organización delictiva y entre los muchos crímenes por los que debería pagar los gerifaltes del chavismo, este podría ser otro más, incluidos a las personas que horriblemente vemos a la cabeza de los trabajos de ayuda y reconstrucción que se están haciendo ahora, de salvamento, como son Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Esas personas que ahora están con un chaleco reflectante dando la impresión de que están haciendo algo por los venezolanos, son a la vez los responsables de esta angustiosa tragedia que están viviendo los venezolanos. Por verle una postura, por ver algo positivo en esta tremendísima desgracia, es que por fin el mundo ya está viendo las hechuras de la dictadura chavista. Ya por fin nadie puede negar lo que estamos hablando, que esta organización delictiva no tenía como fin el bien de los venezolanos, sino todo lo contrario, el expolio, y no ha habido ningún mantenimiento ni ningún fin de seguridad y de proteger a la población venezolana. Aplaudo de pie, gracias por decir todo esto, porque acá estamos hablando de una organización criminal que es un monstruo de 1000 cabezas. Estados Unidos y el gobierno de Trump sacó al tirano, pero la tiranía sigue adentro y estos son criminales.
son los mismos que han violado los derechos humanos, cometido crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales. Yo siempre lo digo, el castrochavismo madurismo es en todo momento y en todo lugar un fenómeno no democrático y criminal. Una población que ha quedado totalmente desprotegida, responsabilidad total por parte de los jefes políticos, nos dice en este caso Manuel Aguilera, quien exige responsabilidades a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez, por esa desatención ciudadana en las horas posteriores a la catástrofe, sí, pero también por esa falta de preparación, a pesar de los informes científicos que ya en 2017 advertían de este terremoto, porque mientras tanto los que sufren son los ciudadanos. Nosotros vamos a hablar ya con los científicos. Queremos saludar a Belén Benito, que es sismóloga, que es catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid y que conoce perfectamente, Belén, cómo se debe prevenir un terremoto, en qué momento se sabe y hasta qué punto se puede determinar cuándo va a producirse. Enseguida le trasladamos esa pregunta, ya la vemos conectada con nosotros, pero antes escuchemos el testimonio, repito, de los ciudadanos, de los afectados que han sido víctimas de esa desorganización. Muy lamentable, perdí mi casa, totalmente mi edificio. Se cayó todo, pero estamos vivos. Me siento mal. Tengo una sobrina de 19 años acá abajo que sabemos que ella estuvo acá porque estuvo en una llamada con su mamá y no sabemos nada de ella. Dios mío. Muy duros los testimonios que vamos recogiendo en estos días. Belén Benito, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, sismóloga, gracias por acompañarnos en este programa, NTN 24. Estos testimonios podrían haberse evitado, quiero decir, cuando un país está preparado, ¿se puede reducir el impacto de un terremoto? ¿Un terremoto de 7.1 y 7.2 como los de Venezuela podrían haber tenido un impacto menor? Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Respondiendo ya a su pregunta, evidentemente sí. A ver, sabemos dónde puede ocurrir un terremoto, no cuándo, en el corto plazo, pero sí dónde. Y en esta zona de Venezuela se sabía que podía ocurrir, efectivamente. Está en un límite activo, es un límite de placas donde hay un sistema de fallas que justamente en este segmento faltaba por romper y era claro que se podía dar, no sabemos, como digo, a corto plazo cuándo. Sí, la pregunta que usted me hace, ¿se puede uno preparar? ¿Cómo? Pues evidentemente la mejor medida es hacer un diseño muy estricto, sismo resistente, para resistir esos terremotos que se pueden dar, rehabilitar las estructuras que no verifiquen, que sean anteriores a las normativas y que no verifican el diseño, hacer una planificación urbanística, en fin, tomar en definitiva conciencia del peligro que se tiene y adoptar medidas preventivas. Y esto es lo único que podemos hacer ante el terremoto, porque el terremoto no lo podemos evitar, no lo podemos predecir a corto plazo, pero sí podemos tomar. Yo sinceramente, de verdad, déjeme detener esto porque ¿cómo es posible que no se haya hecho nada antes, ¿no? De preparar una población. La verdad es que es una impotencia muy grande. Estamos hablando de vidas, señores. Estamos hablando de vidas. Yo, sinceramente, a veces no sé ni cómo gritarle al mundo que esto es una organización criminal y que nos ha estado matando durante años. Todo lo que ha pasado en Venezuela no ha sido casualidad, todo es hecho a propósito. Vamos a seguir escuchando a la catedrática. Medidas preventivas que evidentemente no nos han dado. Claro, porque lo que llama la atención, catedrática, es que en Japón hubo un terremoto de 6.9 y quiero que nos explique si hay mucha diferencia entre 6.9 y 7.2, que fue el de Venezuela, o si son terremotos de una magnitud similar, porque en Japón no ha habido edificios colapsados, no ha habido víctimas mortales. ¿Qué tan diferentes han sido un sismo del otro? Porque en caso de que sean similares, lo que vemos es que
hay un país absolutamente preparado frente a otro que no lo está? Buena pregunta. Sí, Muy yo buena. le comento. A ver, la escala de magnitud es una escala logarítmica, entonces al aumentar un grado la magnitud, la energía se multiplica por 30. Un 7.2 o 7. Bueno, aquí ha habido uno de 7.2 y otro de 7.5. Eso es mucho mayor que el 6.9 en Japón, pero es que en Japón, cuando fue el terremoto de Fukushima, de la central nuclear de Fukushima en 2011, la magnitud fue 9, fue muchísimo mayor que estos. En aquel momento el daño fue por el tsunami, pero no fue por el terremoto. O sea, Japón está preparado para resistir terremotos de la magnitud que ha habido en Venezuela, serían prácticamente una anécdota, y lo que ocurre es que Venezuela no lo está. Es una cuestión de abordar un diseño sismorresistente adecuado y eficaz. Y eso, Tremendo. de Claro. abordar medidas preventivas que hay Que no se que tuvieron. tomarlas antes de que ocurra el terremoto. Lo que pasa es Claro. que hay que concienciarse de que lo que dicen los científicos está ahí, que el terremoto va a ocurrir y que hay que prepararse. Y bueno, pues hay que adoptar medidas en la administración, medidas políticas. Y esto es lo difícil, ¿no? Es lo difícil que realmente las administraciones públicas se hagan eco de lo que decimos los científicos. Quiero aprovechar esto que dijo de las decisiones políticas, porque hay mucha gente en las redes sociales diciendo, no politicen el tema. Señores, si no hubo prevención, si no hay respuesta de un Estado, es por decisión política. Yo entiendo que mucha gente quiere que nos enfoquemos en darle fuerza y esperanza al venezolano, y por supuesto que sí, pero no podemos quitar responsabilidad, no podemos, y menos un país destruido como Venezuela. Hoy, lamentablemente, con esta tragedia humana, ha servido, y esto hay que decirlo también, para que el mundo se dé cuenta la tragedia sobre la tragedia, y que todo lo que hemos denunciado durante 27 años es una realidad, es un hecho, y los hechos son irrefutables. Entonces es muy importante que se entienda que hay que hablar de política. Por supuesto, cada decisión trae consecuencias a la ciudadanía. Y nosotros tenemos que entender nuestro rol fundamental del ciudadano, el ciudadano vigilante, exigente. Yo soy una de las personas que estoy promoviendo, no confiemos en los políticos, gente. Tenemos nosotros que cuidarnos, porque los políticos se corrompen y no hacen su trabajo. Entonces es necesario que el ciudadano entienda el rol fundamental que debe cumplir en este mundo de hoy. Hemos recreado con unos gráficos, catedrática, cómo son exactamente las placas del Caribe y la placa sudamericana entre las que se encuentra Venezuela, porque según nos explican estos días los científicos, la energía acumulada en esa zona fue acumulándose con el paso del tiempo, y la liberación repentina de esa energía es la que generó estos terremotos en Venezuela. Claro, ¿desde cuándo se sabía que el terremoto podía ocurrir? Como usted dice, es imposible prever el día exacto, pero ¿desde cuándo se sabe que es una zona amenazada por los terremotos? Bueno, ahora mismo es fácil, hay medidas por mediciones GPS, se puede saber el deslizamiento que se está acumulando en la falla, teniendo en cuenta ese deslizamiento acumulado y cuándo ocurrió el anterior, pues se puede saber la energía que está ya pues ahí, ¿no? Que está retenida y que se puede liberar en cualquier momento, y eso hoy día se calcula. Como digo, por GPS en las fallas se sabe el movimiento y se sabe la energía. Es una cuestión de ver la historia sísmica, o sea, cuándo ha sido el último, cuánto tiempo ha transcurrido, cuánto deslizamiento se está acumulando y qué energía hay. Eso es algo que se puede saber. Y aquí, pues, como en cualquier otro sitio del mundo, se sabe la energía que está acumulada en cada falla geológica y que se puede liberar en forma de un terremoto. Bueno, mis guerreros de luz, espero que esta información realmente sirva, porque aquí tenemos que nosotros cuidarnos.
Esto es lo que de verdad tenemos que entender entre nosotros, tenemos que cuidarnos, pasar información y esto, el compromiso, ¿no? De esa información, la información es poder, el conocimiento es poder. Entonces, espero que este contenido realmente les sirva. Recuerden darle like, suscribirse al canal, activar las notificaciones, comentar, compartir, todo eso ayuda al canal y por supuesto, patrocinar los patrocinantes de este canal que son ustedes, mis guerreros de luz, a través de los super chats, los super stickers, los super gracias. También está mi PayPal y mi Mercado Pago en la descripción del video. Yo lo valoro un montón. También los quiero invitar a volverse miembros del canal y pertenecer a la comunidad. Ahí en la descripción del video tengo un link que dice Azabache Online, canal oficial. Ahí nos estamos reuniendo la comunidad, llenas un formulario y entras a ese grupo de WhatsApp donde estamos realmente, cada día somos un poquito más y un poquito más. Vamos a hacer un gran poder comunicacional y no dependamos del algoritmo. Así que te espero por ahí. Recuerda que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Y seamos libres, que lo demás no importa. ¡Viva la libertad, carajo! Los quiero. Chao, mis guerreros.